Dios es bueno, amén. Dice su palabra: este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos regocijaremos en él, amén. Entonces, dele un aplauso al Señor esta noche. Dele un aplauso porque Él es bueno. Él es bueno. Y ciertamente la palabra que Dios me dio, que ministró mi vida, ministró mi corazón toda la semana, es una palabra que tal vez no lo puedas entender de inicio, pero Dios se te quiere manifestar, o se me manifestó a mí como nuestro Dios de protección, de auxilio, de socorro anticipado. Si nosotros nos diéramos cuenta todas las cosas que están aconteciendo, si Dios abriera nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver tanta perversidad, tanta maldad, tanta saña, y hablando al pueblo de Dios, hablando a nosotros, hablando a los escogidos, es algo terrible lo que se está moviendo, cómo el diablo ha tomado terreno en los planteles educativos de gobierno, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, con nosotros como varones, como ustedes tal vez como esposas, como mujeres de hogar. Es una opresión tan fuerte, pero siempre Dios está ahí para nosotros, como un Dios protector, como un Dios con cuidado anticipado para nosotros. Y el tema de esta prédica, de esta palabra, de este sermón, es el siguiente, y a manera de pregunta es para ti. ¿Por qué Dios me ha puesto en un lugar de privilegio? Usted está en un lugar de privilegio en esta noche. El hecho de que usted esté aquí como un hijo de Dios, que haya sido sellado con las arras del Espíritu Santo, usted está en un lugar de privilegio. Vamos a ir a la palabra en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 17, y vamos a partir de ese versículo. ¿Por qué Dios me ha puesto en un lugar de privilegio? Y hay un gran compromiso, una gran demanda, porque Dios nos ha delegado matrimonios, nos ha delegado hijos, nos ha delegado una gran bendición que tenemos que cuidar. Libro de Isaías, capítulo 54, verso 17. Si lo tienen, si no, vamos a la palabra, se lo leo. Dice la palabra, bendecida en el nombre de Jesucristo, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es ¿qué? La herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Oramos. Te damos muchas gracias, Dios, en esta noche, Dios. Me presento delante de ti juntamente con tu pueblo, Señor, reconociendo que te necesitamos, Dios, rogándote que nos hables a nuestro corazón, Espíritu Santo, que ministres, Señor, en nuestra vida, nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. De igual manera reprendemos al hombre fuerte, Señor, de este momento de la vida de mis hermanos, de mi vida, Señor, no tiene parte ni suerte, y que tu palabra caiga en buena tierra, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Es un versículo, es una promesa que Dios se nos ha dado a nosotros a través del profeta Isaías, que dice que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, ninguna cosa creada, ninguna artimaña de Satanás, del enemigo, va a prosperar o va a operar en contra de los hijos de Dios, porque Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio a nosotros. Y te lo digo de esa manera porque si usted y yo analizamos nuestra vida antes de venir a Cristo, yo creo que no estábamos en un lugar de privilegio. Aparentemente estábamos bien, teníamos todo, a lo mejor había solvencia, a lo mejor había salud, pero había algo, un vacío en nuestro corazón, una tristeza que no la llenaba una fiesta, no la llenaba una sustancia, no la llenaba una pareja, no la llenaba el alcohol, no lo llenaba nadie. Hasta que vino el Espíritu Santo a nuestra vida, tocó nuestra mente, nuestro corazón, y Él moró en nosotros. Vino un complemento a nuestra vida y fuimos puestos o fuimos traídos de un mundo en el cual habitábamos y seguimos habitando, mas ya no pertenecemos a Él, y Dios nos plantó, dice la palabra, como sus hijos, y a raíz de ahí nosotros tenemos esa bendición. Pero te repito nuevamente,
por qué Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Porque esa palabra se cumple en nosotros y nos dice que ya ninguna arma operará o prosperará en contra de nosotros. Y te lo dije al principio, Satanás incansablemente 24/7 trabaja sobre nuestras vidas. ¿Y por qué contra nosotros? Porque nosotros somos imagen y semejanza de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y es un odio que le tiene a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos esa imagen y semejanza de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Y entonces yo quiero hablarte en esta tarde de eso, de ese cuidado protector divino de Dios en contra de su pueblo. No importa que esto esté pasando en esta noche, no importa si es una enfermedad, no importa si es un desánimo, no importa tal vez si está pasando por una desintegración familiar, algún problema económico, algún problema legal, no importa cualquier ataque del diablo a su vida. Y lo vamos a ver de una manera providencial en esta noche. Vamos a ir al libro de Esther, el libro de Esther, y si quiere vaya ahí, pero no nos vamos a meter tanto, se lo voy a ir diciendo. Te voy a resumir el libro de Esther y vamos a hablar de esta mujer. Una mujer, dice la palabra, Esther, una mujer que llegó a un imperio en Persa, una mujer huérfana, una mujer joven, una mujer sola, una mujer que no tenía nada aparentemente. Así nos marca la Biblia que era Esther. Pero Esther llegó a un lugar de privilegio, a un lugar de honra, como usted y como yo. Pero para que ella llegara, vamos a ver la historia. Y te vamos a resumir este libro. Vamos a ver 3 fiestas, pero la última fiesta es la que más me gusta a mí. La última fiesta es la buena. Dice en el libro de Esther capítulo 1 que el rey Asuero tenía 3 años de reinado y se encontraba de fiesta celebrando. Y que el rey Asuero tenía a su reina llamada Vasti. Voy a mirarla ahora porque tenía a su reina llamada Vasti. Y que a los días de fiesta él se acordó de la reina, dice, y la mandó llamar. El rey mandó llamar a la reina Vasti. Y dice que cuando él la manda llamar, la reina no quiere comparecer ante el rey. La reina no quiere ir ante el rey. Y qué importante es atender el llamado del rey. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es estar presto y atento para ir a la presencia del rey cuando lo solicita. Mas esta reina no quiso acceder. Y es ahí cuando el rey Asuero, en compañía de todos sus hombres, tomaron la decisión. Y dijo, si ella no quiere comparecer, ¿qué haremos? Dice, no vaya a ser que todas las mujeres del reino quieran hacer lo mismo cuando sus maridos les hablen. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Y dice el rey que tomó una decisión de destituir a la reina Vasti del reinado. Y le aconsejaron buscar una reina nueva que la sustituyera. Ahí es donde entra la historia Esther. Ahí es donde entra la historia esta mujer judía. Fíjate bien, algo bien interesante. En este libro de Esther no se hace alusión al nombre de Dios. En este libro de Esther, el personaje principal, el personaje protagónico es un rey pagano. Lo único que se hace alusión es al ayuno. Y te hablan de unos judíos llamados Esther y Mardoqueo. Pero la providencia de Dios en este libro es que tal vez no hay un papel protagónico de Dios palpable, pero en sustento Dios es el personaje principal del libro, porque podemos ver una provisión divina en este libro de Esther. ¿Y qué es providencia? Yo te quiero hablar de la providencia de Dios, del socorro de Dios. Dice que providencia es la disposición anticipada o preventiva que mira o conduce a un fin o a un logro. Es cuando Dios te cuida, te protege, te guarda, tal vez de un accidente, tal vez de una enfermedad, tal vez de un ataque a tus hijos. Tantas cosas que pueden pasar que tal vez ni nos imaginamos pero Dios interviene.
cuestión de segundos, de minutos, Dios te puede quitar de un accidente, de una balacera, de un atentado, de tantas cosas que Dios nos guarda. Algo similar le iba a pasar a Esther. Dice la Biblia que se empiezan a buscar doncellas, mujeres hermosas, y entre todas los miles de mujeres, princesas, vírgenes en el imperio persa, en Susa, un imperio muy grande, muy poderoso, dice que una jovencita o un jovencito, si usted le quiere llamar, si es para usted, alguien X, dice que entre todos esos halló gracia o encontró gracia y fue seleccionada. Usted y yo fuimos seleccionados. Repita conmigo: fui seleccionado. Fue seleccionada y fue llevada entre muchas jovencitas a hacer un casting, si así le quiere llamar. Un casting para que una de ellas compareciera delante del rey Asuero, y una vez viéndola el rey a quien él le gustara, y extendiera su cetro. Y dice la Biblia que la reina Esther se preparó por un año. ¿Cuánto tiempo tenemos preparándonos usted y yo para el encuentro con el Señor? Aleluya. Dice que ella se preparó durante un año con sus doncellas, se preparó, se perfumó, se capacitó y todo para comparecer delante del rey. Y cuando llegó su hora, dice, cuando llegó la hora de que ella compareciera delante del rey Asuero, dice la Biblia que al rey Asuero halló gracia. Esther halló gracia delante del rey, y el rey extendió su cetro y fue coronada la reina del imperio de Susa, Persia. En ese momento vemos una fiesta pagana donde una mujer judía llamada Esther llega al reino, a un lugar de privilegio, de ser una joven huérfana, una joven que vivía con su primo Mardoqueo, después de ser llevados, exiliados por el imperio babilónico, después de ser en aquel pueblo, tal vez se sentían solos y dispersos. Llegó a un lugar de posición. ¿De dónde Dios te ha traído a ti aquí a este lugar? ¿De qué parte tal vez de México te trajo Dios a este lugar? O tal vez fuera del país. ¿Por qué tú estás en este lugar? ¿Por qué Dios te ha puesto en un lugar de privilegio? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere Dios con tu familia? ¿Qué quiere Dios con tu casa? ¿Qué quiere Dios trabajar en tu corazón? ¿Por qué te sacó y te puso en un lugar de privilegio? ¿Por qué te dio tantas cosas que tú tal vez no imaginabas tener? Te dio una familia hermosa, te dio hijos, te dio trabajo, te dio una casa, te dio un sustento, te devolvió la confianza en ti, te dio amor. ¿Qué tanto te ha dado Dios? A esta mujer le dio todo de la noche a la mañana. Pero ella tenía una misión, como tú y como yo tenemos una misión específica. Y parece ser que cuando Dios nos pone en un lugar de privilegio, en un lugar de honra, parece ser muchas veces que los problemas y los ataques son más fuertes, son más difíciles de soportar, son más difíciles de sobrellevar. Y decimos, tenemos ese Dios que nos cubre, que nos bendice, que nos protege. Ese Dios, era el Dios de Esther y de Mardoqueo. Dice la Biblia, vamos a entrar a la fiesta número 2, la fiesta de Esther. Dice la Biblia que cuando Esther tomó el reinado, Mardoqueo le ordenó a Esther no revelar su identidad por un momento, porque había mucha opresión, como lo sigue habiendo ahorita, en contra de los judíos en aquel tiempo. Era un odio hacia los judíos que querían exterminarlos. Y le dijo, espérate, no es el tiempo que se te revele todavía tu identidad. Dice que en ese tiempo, cuando Mardoqueo cuidaba a Esther en el reinado, Mardoqueo se enteró que querían matar al rey. Unos eunucos querían matar al rey, y Mardoqueo escuchó porque estaba a las puertas de la casa del rey. Y Mardoqueo dio aviso a Esther. Y cuando Mardoqueo da aviso a Esther, Esther le dice al rey, y el rey manda a llamar a esos eunucos y se comprueba su culpabilidad y son muertos. Y esa historia fue escrita en el libro de las crónicas del rey para siempre, para que no se olvidara. Un antecedente de lealtad al rey. Qué importante es la lealtad en el cristianismo.
Qué importante es cuidarnos espalda con espalda en el cristianismo. No escucho los amenes. Qué importante es protegernos unos a otros, agarrados como eslabones de cadena. Estar prestos, porque es ahí cuando Dios apunta, escribe y aprueba la lealtad. Nos pesa en balanzas de justicia y somos aprobados. Es ahí donde Dios se goza de nosotros y Dios no olvida nada, nada. Nada olvida a Dios. Dice que en ese momento se apuntó en el libro de las Crónicas, y justamente después de eso, dice que el rey Asuero es cuando el diablo más se va a levantar. Cuando tú estás en victoria, más se va a levantar el diablo, y es real. Pero más encima de él viene aquel que lo puso debajo de nuestros pies. Y de esa es la última fiesta que te quiero hablar. Así es que dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Es para Él. Dice que cuando todo estaba bien, parece que cuando todo está bien en nuestra vida, llega un gancho del enemigo a nuestra vida. Llega un golpe que nos quiere noquear de momento y nos aturde, nos desbalancea. Pero es ahí donde Dios le dice: ¿sabes qué? Era más fuerte el golpe, era más potente el golpe, pero mi poder sobreprotector, mi providencia te está cubriendo. No voy a permitir que te dañe o te golpee más, pero tienes que hacer algo. ¿Por qué Dios te ha puesto en un lugar de privilegio? ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Todo. Una pregunta te desata una revelación. Dile a Dios: ¿por qué quieres? ¿Qué quieres tú de mí en esta noche? Algo quiere el Espíritu Santo. Y dice que en ese momento se levanta el enemigo sobre Esther y Mardoqueo. Dice que el rey Asuero, este rey pagano, exaltó, levantó a un hombre llamado Amán. Esther capítulo 3 verso 1, por favor. Dice que en ese momento el rey Asuero exaltó a un hombre de la noche a la mañana. Lo exaltó y le dio honra y privilegios. Y su nombre era Amán. Capítulo 3 del libro de Esther verso 1 dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata. Y esta palabra es muy importante, Agageo, es muy importante. Y lo honró, dice, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban contra él. Y dice la palabra que a este hombre todos le tenían que hacer reverencia. Todos se le tenían que postrar y adorar y reconocer, porque era el segundo del rey. Pero había uno que no se le postraba. Así como en el libro de Daniel, así como Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Es algo muy parecido al libro de Esther. Mardoqueo no le hacía reverencia. Y dice que eso llenó de odio y de rencor a Amán. Porque a Amán le descubrieron, dice, le dijeron que ese hombre era judío, era cristiano. Y el diablo va a hacer hasta lo imposible porque de algún modo u otro se le adore, con el teléfono, con el internet, con las novelas. No digan amén tan fuerte. Con cualquier cosa, mi hermano, que nos robe la atención de Dios, estamos postrándonos delante de algún ídolo. Y en este caso Amán era un ídolo. Era un ídolo. Si se ríen es porque nos pasa, amén, nos pasa. Y dice la palabra que cuando él se entera de esto, el odio que despierta en él, dice: no voy a permitir que este hombre me arruine la fiesta. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué tanto odio? Te lo dije al principio. El diablo nos odia a nosotros porque somos imagen y semejanza de Dios. Porque al vernos le recordamos el rostro de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Entonces aquí hay una historia. ¿Por qué Dios te puso en un lugar de privilegio? ¿Por qué? Y nos dice que era Agageo. 400 años atrás, cuando Dios le da una instrucción a Saúl, recuerdan que matara al rey de Agag, rey de Amalek, y no lo mató.
Ok, y si nos vamos 1000 años atrás, Éxodo capítulo 17, por favor. Vamos a ver el antecedente de este odio. Hay un antecedente ancestral. Si tú no le cortas la cabeza a Goliat de raíz, escucha bien esto, tarde que temprano se va a levantar sobre ti el mismo problema. Si tú hoy no arrancas de raíz ese problema con el cual vienes batallando, y Dios te dice, ¿por qué Dios te ha puesto aquí en esta noche en un lugar de privilegio? Tienes que arrancarlo, porque pueden pasar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y te va a volver a aparecer, porque es bíblico. Éxodo capítulo 17, por favor. Verso 16. Me está fallando la estafa ahí, pero aquí lo llamo ya. Vamos. Dice, Éxodo 17, verso 16. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó en contra del trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. 1000 años atrás le impidió a Amalec cruzar y llegar a la tierra prometida. Amalec le hizo guerra al pueblo de Dios. Entonces hubo una victoria contra Amalec, pero hubo una maldición sobre este pueblo, y constantemente había guerra entre Amalec y judíos y el pueblo de Israel. Había una guerra constante. Hay una guerra constante entre el enemigo y los cristianos, constantemente. Y usted y yo tenemos que estar despiertos para esa guerra, para ponernos delante del rey a interceder. Había una guerra constante. 400 años después de esa guerra, otra vez, otra guerra contra Amalec, en la cual el personaje principal fue Saúl. Y Dios le dijo, Saúl, vas a ir y vas a exterminar a todos. Todo es todo. Y no, Saúl fue y trajo al rey Agag. Y te acuerdas que Amán es hijo de su padre, que es Agageo. Es descendiente directo del rey Agag, Amán. No lo exterminó, no lo destruyó, hasta que Samuel se llenó de coraje, fue y lo hizo pedacitos. Pero dejó a salvo, dejó vivas a personas. Y tarde que temprano, nuevamente viene otra guerra. Hay alguien que no se olvida nunca de donde Dios nos sacó. Nunca. No se le olvida de cuando Dios nos arrancó, porque éramos propiedad de Él, y ahora somos propiedad de aquel que nos lavó con su sangre preciosa, aquel que metió sus manos a lodos cenagosos y nos rescató y nos dio vida. Pero a Él no se le olvida y estamos apuntados ahí. Entonces, años después, nuevamente aparece Amán en escena, y sabe, esos son judíos. Esos le hicieron guerra a Amalec, mataron a mi descendiente Agag. Y hoy tengo una oportunidad de destruirlos, dice, de acabar con ellos. Y habla con el rey y le dice, ¿sabes qué? Hay un pueblo, dice, que ni te honra, ni te adora, ni te alaba, ni te sirve. Esos somos nosotros para el diablo. No lo honramos, no lo glorificamos, no le exaltamos. Y a Él le irrita eso, porque toda la gloria se la damos ¿a quién? A aquel que vive y reina. Su nombre es Jesús. Entonces dice el rey, está bien, dice, aquí está mi anillo, le dice. Ve con los sátrapas, con los escribas, hace el decreto y séllalo con mi anillo. Y así se hizo. Una vez un decreto, un edicto firmado por el rey, no se podía abrogar. No había reversa. Se hizo el edicto, se escribió el edicto, y dice la palabra que se mandaron correos en caballos veloces, cartas de muerte, cartas de exterminio, un genocidio judío se iba a hacer, cartas de muerte, de traición, cartas de odio. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuántas cartas de rechazo, de odio, de duda, de miedo, de tristeza, de no puedo,
de suicidio, de falsa identidad, de inestabilidad, de traición, lanza el diablo contra el pueblo de Dios. ¿Cuántas han golpeado tu mente? ¿Cuántas te han desestabilizado? ¿Cuántas te han permitido alejarte de la presencia del Espíritu Santo por tiempo indeterminado? ¿Cuántas cartas de muerte ha tirado el enemigo en lo que llevas de vida? ¿Por qué Dios te ha puesto en un lugar de privilegio? ¿Por qué Satanás te odia tanto? Porque siempre le vas a recordar a aquel que triunfó en la cruz sobre él. Y no va a descansar hasta que él quiera venir sobre tu vida. Pero déjame decirte que la providencia de Dios, el cuidado de Dios, la protección anticipada de Dios está aquí esta noche. Está aquí para decirte, ¿sabes qué? Hay algo precioso para ti, preparado para ti, pero tienes que entender por qué tú estás aquí. Dice la palabra de Dios, fíjate bien, que se mandaron todas estas cartas. Es ahí donde el pueblo tiene que accionar. Es ahí cuando usted y yo tenemos que accionar. Por mi esposa, por mis hijos, por mi comunidad, por mi iglesia. ¿Por qué tú amas? ¿Qué es lo que tú más amas? Terrenalmente hablando. Cuando una carta de muerte es lanzada sobre tu familia, sobre tu casa, ¿cómo accionas? Señor, sé propicio a mí, ayúdame. No vas a permitir que esa carta de muerte te dañe, ¿verdad? No lo vas a permitir. No. Dice que Amán por un momento entró en luto, entró en duelo y rasgó sus vestidos y lloró, pero él se levantó. Se vale, mi hermano. Un momento de duelo, un momento de lloro, un momento de quebranto, pero hay que levantarnos. Amén. Hay que levantarnos. Dice que él se levantó de eso y tomó una decisión. Dice, no, hay alguien que está en un lugar de privilegio. Hay alguien que puede hacer algo. Usted puede hacer algo esta noche por aquel que no está aquí. Tal vez está un hijo de usted que no está aquí. Usted está aquí. Hay alguien, dice, hay alguien. En la segunda fiesta, ella, en el capítulo 5, ella tiene que entrar en acción. Y eso me encanta, cómo Esther entra en acción. Hay alguien, dijo Mardoqueo, alguien que se preparó, alguien que todavía no descubre la identidad, y es alguien que va a ir ante el rey. Y dice que él se encargó de hablar con los eunucos que le llevaban el mensaje a Esther. Y le dijo, ¿sabes qué? Lanzaron cartas de muerte sobre nuestro pueblo. Y el decreto está firmado y no hay reversa. Nada podemos hacer, solamente tú. Solamente tú. Dice que cuando llegaron estas palabras a Esther y los eunucos le dijeron, dice que Esther se puso muy nerviosa y dijo, dile que no puedo, dice. No me puedo presentar delante del rey así nomás porque nadie puede hacerlo. Si me presento puedo morir. Muchas veces estamos en un lugar de privilegio y no queremos presentarnos delante del rey. Y principalmente nosotros como líderes no queremos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Si aquí está el que puede romper todas las cartas de muerte, aquel que puede destruir todo lo que el enemigo quiere hacer contra tu vida. Si tú postrado le adoras, él extiende el cetro. ¿Qué te impide? Dice la palabra de Dios que ella dijo eso y le dijo a Mardoqueo, mira, Esther, le dice, ¿por qué Dios te ha puesto en un lugar de privilegio? Y sepas, le dice, que si tú no lo haces, que si tú no vas delante del rey, imploras ayuda por el pueblo, por tu casa, por tu descendencia, por los tuyos. Si no es por ti, de algún otro lado va a venir la ayuda. De algún otro lado. Y quién sabe si a ti o tú permanezcas, le dice. Hermano, tú y yo estamos en un lugar de privilegio y no me voy a cansar de decírtelo. ¿Por qué estamos en un lugar de privilegio? ¿Por qué? No lo merecíamos, nadie. Pero si estamos, es para cuidar lo que Dios nos ha prestado aquí en la tierra, para protegerlo, para deshacer esas cartas de muerte que el diablo quiere tirar sobre el pueblo. Y dice que
Cuando le dice eso Mardoqueo a Esther, ella se estremece. No puede ser que estés aprovechando el lugar en el que estoy, dice Esther. No puede ser. No puede ser que estoy en un lugar de privilegio, tengo comunión directamente con el rey, puedo hacer algo y no lo hago. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación? Sé cómo orar, sé cómo ayunar, sé cómo venir al altar, sé cómo pedir, sé cómo lograr que eso que viene sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi vida, se vaya. Mi confianza está en Dios, pero no accionamos. Dice Esther, espérate, dice, déjame meto en ayuno. Ahí menciona Esther, el libro de Esther, la palabra ayuno, lo menciona. Déjame meto en ayuno con mis doncellas, dice. Dame tiempo, dice. Y yo, dice, voy a presentarme delante del rey y voy a hacer algo, porque estoy en un lugar de privilegio. Dice que ella se preparó, ella buscó en ayuno a Dios. Y dice, y Esther dijo, y en el libro de Esther, capítulo 4, verso 15, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. No veo bien, pero ahí va. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen, dice, todo el pueblo, por mí, y no coman ni beban en 3 días y 3 noches, entre día y noche, perdón. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré, dice, a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Él era un rey pagano y ella podía morir si no encontraba gracia delante del rey. Pero nosotros, los creyentes, los cristianos, los que tenemos acceso al trono de la gracia, a ese velo que fue rasgado de arriba abajo, y hay un acceso confiadamente ante el trono de su gracia para llegar y postrarnos y decirle, Señor, hay un problema en mi casa, hay una gran necesidad. Él no va a matarte, no, como ese rey pagano, no. Él va a ser propicio y te va a decir, mi providencia ha estado contigo. El problema ha sido más grande, más fuerte, tal vez no te diste cuenta, pero yo estuve contigo. Y el problema que te hace imposible, yo tengo control de él. Ese es el Dios, el Rey de Reyes, al que exaltamos, al que bendecimos nosotros. Si esta mujer lo hizo con un rey pagano, ¿por qué esto y yo no lo hacemos con el Rey de Reyes? Con aquel que lo merece, con aquel que nos va a responder. Ella tuvo el valor. Dice que fue en una tarde y llegó al patio que daba a la terraza del rey, y estaba el rey Asuero sentado en su trono. Y cuando estaba el rey sentado en su trono, ella llegó y se presentó delante del rey, arriesgando su vida por un pueblo. Dice que cuando el rey la miró en el patio de su casa, dice que él extendió su cetro a Esther. Sinónimo o representación de gracia, de favor, de lo que pidas te será concedido. Un rey pagano, Asuero, un rey de Persa. Pero Esther estaba en un lugar de privilegio. Tú y yo estamos en un lugar de privilegio en esta noche. Díselo a tu vecino, díselo. Y dice, mi reina, le dice, todo lo que me pidas hasta la mitad del reino te será dado, le dijo. Todo lo que usted me pida. Ella tenía un gran problema. Imagínate una muerte así masiva, a espaldas de ella pudiendo hacer algo. Dice, ¿sabes qué, mi rey? Le dice, capítulo 5 del libro de Esther. Ahí empiezan dos fiestas que ella tuvo. La primera le dice, te pido, dice, que venga a comer usted y Amán conmigo, un banquete. Y el rey manda a llamar a Amán y le dice, vamos a la fiesta que nos tiene preparada la reina Esther para nosotros. Dice que comparecen y van ante la invitación de la reina Esther. Y dice, dime lo que quieras, le dice, te va a ser dado. Y él dice, mi señor, le dice, te pido que vengan otra vez, dice, otro día, usted y Amán. Se van y Amán va. Y cuando sale de la fiesta, dice que ve a Mardoqueo
y se le aguadió la fiesta. Cuando vio al judío, esa victoria que él traía, su rostro cambió. Así es cuando usted sale de la presencia de Dios, o yo salgo de la presencia de Dios. El diablo lo ve a usted metido con la presencia de Dios y dice: no puedo hacer nada contra él, no puedo hacer nada contra su familia. Él viene de una intimidad con el amado. Él tiene una relación con el rey. Y la cara al diablo le cambia, no puede hacer nada contra ti. Va y se irrita. Dice que él fue con su esposa y le dice: vengo de una fiesta, dice, y mañana tengo otra, pero ahorita había Mardoqueo, dice, y me arruinó la fiesta, dice. Me arruinó la fiesta. Dice en el capítulo 5 verso 11 del libro de Esther, dice: pero todo esto, dice, de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Le estaba diciendo a su esposa, y le dijo Zeres, y le dijo Zeres, su mujer, y todos los amigos de Agán: hagan una horca, dice, de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo, le dice. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo ese odio a muerte. Yo te digo algo en esta noche y no se asuste. El diablo no está jugando con usted y conmigo. El diablo nos tira y nos tira a muerte. Nos tira a matar. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Es bíblico. El diablo no se va a andar con medias tintas sobre usted y sobre su familia. No. Y si usted y yo no comparecemos delante del rey y le pedimos que toda carta de muerte, todo lo que nos lance el enemigo sobre nosotros, sea quitada, tarde que temprano una carta puede tocar algo que tú amas. Dice la Biblia que muy por encima de eso, dice en el capítulo 6 verso 2, dice: entonces, dice, hallaron escrito, dice que se fue el rey a dormir, y todavía no iban a la comida. Se fue el rey a dormir, dice, y encontró, dice, no podía dormir, recordó algo que hizo Mardoqueo hace mucho tiempo, y buscó el libro y lo empezaron a leer, y encontró la leyenda donde dice que Mardoqueo cuidó la vida de aquellos hombres. ¿Y qué hicieron con él? Les dijo: no, pues nada. Tarde que temprano Dios te va a recompensar. Tarde que temprano. Nada de lo que hacemos para Dios es echado en saco roto, en jornal roto. Nada. Dice que se acordó de lo que hizo, y que en ese momento venía, ¿quién está en la casa? Dijo: no, pues está Amán, dice. Está Amán. Y dice que llegó Amán y le dijo: ¿qué se le hace a alguien que guarda, que libra, que salva la vida del rey? No, pues se le debe dar su vestido, se le debe dar su corona, se le debe dar su cetro, se le debe dar todo, dice. Muy bien, dice. Haz lo mismo, dice, con Mardoqueo. Y él contento de decirle que lo quería matar, ¿no? Los planes del enemigo no van a prevalecer en contra de la iglesia, jamás, jamás, jamás. La providencia de Dios, el cuidado anticipado de Dios, la protección divina de Dios está muy por encima del poder limitado del enemigo. Mi Dios tiene un poder ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Dice que él hizo con eso, con Mardoqueo, dice, y aquel hombre que iba a matarlo fue humillado, fue exaltado Mardoqueo. Y dice la palabra, es bíblico. Dice el libro de Salmos. Alguien si puede leer Salmo 121 versos 7 y 8. Salmo 121. Te lo leo. Dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ese momento que Amán iba con esa idea de matarlo, Dios cambió los planes. Es el personaje principal de la historia, es Dios. Recuerda, es Dios. Dios cambió la historia que iba a pasar y le dijo a Amán que lo hiciera. Y ya que viene Amán, va nuevamente con su esposa. Va a llorar con su esposa otra vez. Vamos otra vez al libro de Esther. Va a llorar con su esposa. Y dice
en el capítulo 7, verso 8. Después el rey volvió del huerto, dice, y va a la segunda fiesta, va a la segunda comida. No lo lea. Va a la segunda fiesta, a la segunda comida con Amán. Y ahí le dice a Amán, ahora sí, el rey Asuero le suelta a Esther la pregunta del millón. ¿Qué quieres que haga? Le dice. Lo que quieras voy a hacer por ti. Tenía Amán a un lado. Y le dice, hay un hombre, dice, que ha tirado amenazas de muerte sobre mi pueblo, sobre mi gente. Exterminio, odio, rencor. Y quiere exterminarnos, dice. Y yo soy de ese pueblo. Dice que el rey se enoja, se enciende de ira y le dice, ¿quién es ese hombre perverso? Le dice, dime quién es. Y ella señala y le dice, es Amán, le dice. Amán. Dice que el rey sale, se va un momento al patio, y cuando entra se encuentra a Amán en el lecho y le dice, ¿qué quieres? Le dice, ¿acaso también quieres acostarte con mi mujer? Le dice. Dice que en ese momento los agarran los eunucos del rey, se lo llevan y es ahorcado Amán. Es muerto Amán. Es ahorcado. Y juntamente con Amán, sus 10 hijos. El poder divino, protector de Dios a favor de los suyos. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido divinamente y nos ha guardado? O no más a mí. Y me ha guardado antes y me sigue guardando hoy. Porque Dios es fiel. Dice que los mandó a la horca. Y entramos a una tercera fiesta. La fiesta del Purim. Y esta fiesta, ¿qué comprende? ¿Qué significa? Después de que Amán es muerto, había un decreto, recuerda. Un decreto no se puede, no hay reversa. No hay reversa. Algo tenía que hacer Esther. Algo tenía que hacer Mardoqueo. Dice que el rey le quitó el anillo a Amán y lo puso en mano de Mardoqueo. Un anillo representa autoridad, representa poder, representa unión. ¿Cuántos casados hay? A ver, anillo. ¿Cuántas casadas? Un anillo representa unidad, autoridad, poder. Y con ese mismo anillo que se lanzaron cartas de muerte, le dijo el rey, no se puede hacer nada con ese decreto. Ya se hizo. Lo que sí puedo hacer, dice, fíjate cómo un rey pagano, Dios interviene y le cambia la mentalidad cuando intercedieron estos hombres. Lo que sí puedo hacer, le dice, es que ustedes se defiendan, que ustedes luchen, que ustedes al momento de llegar a esa orden que di, ellos se puedan defender y puedan pelear y puedan defenderse. Dice que en ese mismo día se empezaron a escribir otro nuevo edicto. Dice el libro de Esther capítulo 8 verso 10, y se escribió en el nombre del rey Asuero nuevamente, y lo selló con el anillo del rey. Envió cartas por medio de correos, montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba la facultad, la orden a los judíos, a los que iban a matar, que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos para destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo, provincia que viniese en contra de ellos, y aún sus niños, sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. Verso 14.
Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital de Persia. Un edicto es un documento que tiene poder, y más si iba del puño y letra de un rey. Al momento todos los judíos estaban tristes, pero cuando empezaron a llegar cartas de vida, cartas de esperanza, cartas de fe, cartas de ayuda, dijeron: algo está pasando allá en el reinado. Y cuando Mardoqueo, aquel hombre que estaba triste, empezó a agarrar poder y fue segundo del rey, dice que un temor vino sobre todos aquellos hombres que no eran judíos. Así es Dios. Cuando nos empodera a nosotros, el reino de las tinieblas se estremece. Se estremece. No tiene poder sobre nosotros, porque dice la palabra que Él va como poderoso gigante, dice la palabra. Somos un ejército aquí en la tierra. Quien nos representa es el Señor. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, dice la palabra. Entonces, por ende, somos hijos, somos del ejército celestial. Dice que cuando llegaron esas cartas, ellos se empezaron a alegrar y vieron una esperanza, porque alguien hizo algo, alguien intercedió, alguien fue. Qué importante es cuando usted y yo oramos, cuando vamos a la presencia de Dios, libramos en el nombre de Jesús alguna mortandad a alguien, porque la oración tiene poder y penetra y va. Pero alguien tiene que doblar rodillas, tiene que interceder, tiene que entrar a la presencia con el rey. Las cosas no pasan por pasar. Hay que invocar, hay que buscar de veras. Este hombre, Mardoqueo y Esther, se la rifaron literalmente contra un rey pagano. Usted y yo no, mi hermano. Usted y yo podemos venir: mira, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos, mi vida, mi ministerio. Tú eres mi rey, mi Señor. Ante ti, Señor, no hay temor de venir. Yo sé que es tu gracia la que me tiene, es tu favor, es tu misericordia. Tú eres mi rey, mi Señor. Oh, no. Gran precio pagaron estos hombres por un pueblo, arriesgando sus vidas. Dice que las cartas llegaron. Purim, Pur, las primeras cartas que lanzó Amán significan suertes. Suertes. Purim, suertes. Es una fiesta solemne hasta hoy en día en Israel. 2 días de fiesta, de celebración, de un libro que no se menciona a Dios, pero el personaje principal es Dios. Dice que cuando llegan esas cartas de vida, los judíos empiezan a pelear, empiezan a defenderse, empiezan a atacar a aquellos que se lanzaron contra ellos por el odio que tenían, pero todos murieron, todos perecieron. Así es cuando Dios confunde a nuestros enemigos. Salen huyendo, dispersándose, dice la palabra. Dice que hubo una gran victoria, un gran regocijo en esa fiesta, porque lo que fue muerte para Dios fue vida. Aleluya. Y aquí estamos todos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero estamos vivos. Aleluya. Dice capítulo 9, verso 17. Escucha bien esto. Esto fue el día 13, dice Esther capítulo 9, verso 17. Este fue el día, dice, 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete, dice, de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y el 15 del mismo mes lo reposaron, dice, e hicieron día de banquete y de regocijo, dice. Qué hermoso es cuando Dios nos dice, o tenemos la seguridad y la certeza, que aunque se levante contra mí el gigante, el príncipe de este mundo, mi confianza es Jesús, mi roca, mi castillo fuerte es Jesús.
tiene un límite hasta dónde va a llegar y se va a topar con pared, porque Él es mi roca, mi castillo. Nada va a prevalecer. Dice que ahí se toparon los enemigos y que empezó la fiesta. Dice el verso 22: como días en que los judíos tuvieron paz, dice, de sus enemigos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Después del problema, después de la afrenta, después de la dificultad, después de la enfermedad, después de la calamidad, viene la paz en medio de la tormenta. La protección divina anticipada de Dios. Eso es. Dice, tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, dice la palabra. Y de luto, dice, y de luto en el día bueno, que los hicieron días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres, dice la palabra de Dios. Hermano, yo quiero decirte algo. No importa todas las cartas que has estado recibiendo del enemigo. Yo te digo porque yo las he recibido y las puedo recibir a diario. Pueden venir a mi mente. Algo no va a estar bien, algo va a pasar, o a lo mejor algo está pasando en tu vida, como ha pasado en mi vida, y algo te está saliendo mal. Pero hoy, en esta noche, aquí está alguien mayor que el rey Asuero. Su nombre dice Apocalipsis 19:16. Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, aquel que venció, aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre, reinando, aquel que intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Solamente que tú y yo comparezcamos delante de sus atrios, nos postremos y les pongamos a Él y le digamos: Señor, necesito esas cartas de vida, necesito esas cartas que dice tu palabra, porque el enemigo ha querido atacarme, pero sé que si yo comparezco delante de ti, tú tienes el control. Y si es tu voluntad, porque muchas veces queremos algo, pero si es tu voluntad, sé propicio a mí, ayúdame. Y el Señor está aquí para extender su cetro. Dice, y sigue, dice, verso 27. Los judíos, dice, se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia. Qué tremendo está esto. Sobre su descendencia. No nomás eres tú, hermano. ¿Por qué Dios te ha puesto en un lugar de privilegio? No nomás es por ti, mi hermano, o por mí. Es por tus hijos. Es por la primera, segunda y tercera y cuarta generación, mi hermano. A lo mejor yo voy a ver mi primera, mi segunda, ojalá vea mi tercera, pero hasta la cuarta la bendición va a llegar, mi hermano, porque Dios te ha puesto en un lugar de privilegio. Dice, y los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados, dice, sus amigos, a ellos, y que no dejarían de celebrar, dice. Qué tremendo está esto. Estos días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados, dice, por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim, de suertes, no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia nuevamente, esto me encanta porque me hago rema esta palabra a mi corazón, mi descendencia, dígalo usted, su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Es un suceso sin precedentes, mi hermano. Si lo quiere tomar usted así, de locura. ¿Cómo la providencia de Dios toca a un rey pagano? ¿Por qué Dios puso a Esther en un lugar de privilegio para un rey pagano? ¿Por qué Dios lo puso a usted en un lugar de privilegio? Para que adore al único rey de reyes. Hay un propósito definitivamente.